Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio, hablando obviamente del volcán de Tonga, que es el tema de este fin de semana, probablemente el tema de lo que va del año, obviamente, y quizás en términos del tamaño de la erupción, sea el tema de lo que va en las últimas décadas. O sea, no hemos tenido una erupción tan grande en el mundo, creo. Y creo porque todavía no hay mediciones. Y ese es un problemazo, porque obviamente para poder entender el tamaño de una erupción uno necesita ver varias cosas. Por un lado, cuán grande fue la explosión, es decir, a qué altura llega la columna de ceniza, por ejemplo. Y con la idea de que mientras más grande sea la columna de ceniza, mientras más alta sea, implica que estás teniendo un mayor poder y por tanto una mayor explosividad y por ende una erupción más grande. Pero también el tiempo es distinto, o sea, no da lo mismo si es que lo está haciendo, si está soltando una cierta cantidad de ceniza en 2 días o si suelta esa misma cantidad de ceniza en 3 horas, porque obviamente la segunda implicó mayor potencia que la primera. Y eso es importante entenderlo, y para poder saber bien cuál es el tamaño de esta erupción, nos faltan todos esos detalles, y nos faltan esos detalles porque no hemos podido verlos. Tampoco hay mediciones de sismómetros hasta donde yo sé, es decir, no hay sismicidad clara acerca de lo que ha pasado. Se entendió de que es cuando comienza la explosión, pareciera ser de que generó un sismo que tuvo la magnitud similar a lo que sería 5.8, que es gigantesco, es muy, muy, muy grande. Y eso es nos habla de lo grande que es, pero el asunto está en que no necesariamente sabemos bien qué es lo que va a pasar, o sea, y qué está pasando. Hay más de alguien que ha planteado que esto podría generar un colapso de parte del volcán, como de parte de la caldera vieja del volcán, pero hasta que no tengamos datos, no vamos a saber exactamente cuán fuerte es. No lo vamos a saber. Hasta el momento no ha habido más evidencia de explosiones en el último tiempo, no hemos tenido nada de eso, así que llega el momento de un poquito con harta paciencia ir retomando nuestras vidas sin problema. O sea, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos siempre, lo que podemos hacer siempre en nuestras vidas. Tenemos una pandemia igual, pero el asunto está en que si es que llega a pasar algo nos vamos a dar cuenta, aunque si llega a pasar algo más terrible va a ser tan grande que igual nos vamos a dar cuenta, pero obviamente nos gustaría mucho más saber qué pasa. Y lo otro importante para la gente de Tonga, nos gustaría mucho más saber cómo están ellos que estuvieron al lado. Ya, comenzamos con las preguntas que tenemos. Hay varias preguntas que fueron llegando a través de las redes en distintos momentos mientras ella sigue dando esta erupción y mientras sigue dando este tsunami, así que tenemos varias. Vamos con la primera, por favor. Es acerca de que ella vive en Rapa Nui. Habló de un hilo que habíamos hablado, y ella vive en Rapa Nui, fue muy leve todo, y pregunta si es que podría ocurrir alguna vez así, o peor, activarse los volcanes locales que están en Rapa Nui. Entonces, frente a ello, lo que puedo decir es que, claro, en efecto, las islas en Rapa Nui son de origen volcánico, pero los volcanes que están ahí hace rato que ya no hacen erupción y no están representando realmente un gran peligro, hoy por hoy, no un peligro latente ni mucho menos. Si es que se llegaran a activar de alguna manera sería complejo, obvio, porque estás justamente en la isla misma, pero según lo que se sabe, no son volcanes que estén considerados dentro de los volcanes activos, y por tanto no deberían tener una gran peligrosidad. De hecho, no te aparecen en el ranking de volcanes, no te aparecen alto en el ranking de volcanes, ni mucho menos. O sea, no son una gran amenaza al día de hoy. Pero obviamente es una muy buena pregunta tratar de preguntarse, oye, ¿qué pasa si es que mi vecino volcán hace algo? Y ahí hay que siempre estar atentos a
a buscar más cosas. Así que un poco de tranquilidad, no debería pasar nada con esos volcanes, pero obviamente está bien ir tratando de aprender un poquito más sobre ellos. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿se puede medir el grado de erupciones de este volcán? Por lo que entiendo, ha habido varias desde el 2015, pero solo en los últimos días han movido el mar significativamente. Y es posible predecir el futuro comportamiento del volcán. Entonces, la primera pregunta es como el grado de erupciones, me imagino que se refiere como a una especie de magnitud, como parecido a lo de los terremotos. En efecto, hay una manera de poder estimar la magnitud, o sea, el tamaño de una erupción a través del índice de explosividad volcánica. Ese índice te habla acerca de depende de cuánta ceniza estás erupcionando en particular, y en efecto puede ser bastante fuerte, y en este caso fue muy fuerte, eso no hay ninguna duda al respecto de ello. Claro, desde el 2015 hubo varias explosiones que generaron la isla, y ninguna de estas en efecto movió el mar de manera tan significativa porque ninguna fue tan grande. Ahora, otra vez, estamos viendo exactamente qué pudo haber pasado para haber generado un tsunami del tamaño que se generó. O sea, eso es un tema importantísimo. Y eso no lo sabemos todavía. Absolutamente no. Pero tenemos que tratar de entenderlo de alguna forma. Y la segunda era una pregunta, esta segunda parte de la pregunta tenía que ver con predecir el comportamiento del volcán. La respuesta es que no podemos, menos si que no tenemos ningún tipo de medición. No podemos llegar y anticipar algo porque no sabemos muy bien qué está pasando ahí. En general no se puede predecir a largo plazo el comportamiento de un volcán, pero sí se puede anticipar un poco. A veces tienes mediciones de la sismicidad y sabes que hay un incremento en ella, y eso implicaría que el volcán está como entrando en una fase de mayor actividad y por tanto podría pasar algo más importante. Eso se hace con muchos volcanes en el mundo. Acá no podemos, no tenemos eso, porque no tenemos mediciones. Y eso nos recuerda que debemos mejorar ahí como comunidad global, o sea, tenemos que estar midiendo mucho más, estando monitoreando mucho mejor lo que pasa con cada uno de esos volcanes. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Uno de los impactos del cambio climático puede ser el aumento del volcanismo, terremotos y tsunamis, tiene que ver con las cargas. Sí, no, es un tema que es delicado, quizás con los volcanes, pero no con los terremotos. La razón de esto es un poquito la siguiente. Pensemos en un volcán que tiene una masa de hielo muy grande. Entonces ocurre de que el cono del volcán, al ser muy inestable porque se fue formando como erupción tras erupción, lo que siente es una carga súper grande de peso encima de él, debido a la cantidad de hielo que tienen los glaciares que están arriba. Pero como el volcán soporta eso, esa carga se pasa hacia abajo, y eso implica de que una potencial cámara magmática, por ejemplo, donde pueda estar el reservorio de magma de un volcán, también va a sentir ese peso. Entonces, claro, la idea es que si es que se va derritiendo ese hielo, eso implica de que el volcán de alguna manera como que empieza a relajarse, y eso implica que se abren espacios también subterráneos, o sea, es decir, la cámara ya no se siente tan apretada, y al no sentirse tan apretada, entonces se abren las posibilidades, se da de manera más sencilla que el magma pueda ascender, y eso implicaría que podrías ir teniendo mayores erupciones, una cantidad mayor de erupciones en el tiempo, pero eso depende, eso te pide que haya, por ejemplo, una cámara magmática con magma ahí justo, y que esté con una gran cantidad de gas listo para poder hacer eso. Y no necesariamente vamos a tener eso. O sea, lo vamos a ir viendo en el tiempo, cuál es el impacto real. En la teoría, claro, algo podría darse, pero quizás es menor. No estoy tan convencido de cuál mayor puede ser, habría que ver. Ha pasado en otros lados como que después de glaciaciones, hubo muchas erupciones explosivas por un poco lo mismo, o sea, que de pronto los volcanes tenían más condiciones para poder erupcionar después de no tener la carga que tenían encima, pero son escalas un poco distintas de la glaciación hasta ahora. Entonces, puede ser, claro que sí, pero vamos a saberlo un poco en el tiempo. Ahora, con los terremotos realmente no, o sea, ahí con el efecto de las cargas no es algo que sea realmente importante, porque la carga de un glaciar es absolutamente ínfima en comparación con lo que sería la carga de toda la roca que está encima en las placas. O sea, tenemos grandes placas en una subducción y no necesariamente va a poder generar algo así. Sí, quizás en alguna falla, pero sería como una falla que está asociada a una parte donde hay un glaciar, y serían como sismos chicos, no sismos realmente grandes. Así que no veo que sea un gran efecto por ese lado. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
Dice, ¿es posible que haya eventos simultáneos relacionados con otros volcanes en el mundo? No, la respuesta es que no. No hay no, a ver, porque la pregunta implica que hubiera una causalidad, como que, oye, por el hecho de que se genera una gran erupción aquí, entonces deberíamos tener muchas grandes erupciones en muchos lados. No, eso no funciona así. Hemos tenido casos donde terremotos, por ejemplo, afectan a volcanes y generan más erupciones volcánicas de lo que normalmente uno esperaría, pero no como que una gran erupción no se va a dar. Así que no es el caso, no lo descartamos. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tan rápido o lento viajan las olas de tsunamis y por qué, a diferencia de los producidos por los terremotos, estos no pueden calcular a qué hora llegarán a tierra? Bueno, en efecto, las olas de los tsunamis igual viajan dependiendo de cuán rápido te permita el océano que viajen. En este caso, es más o menos la velocidad con que viaja un avión. O sea, viajan muy rápido. Pero, ¿por qué no se podía calcular exactamente la hora de llegada a las olas? Porque la fuente era tan rara que en comparación con la que se calcula siempre con los terremotos, que no había forma de modelar. Y al no haber forma de modelar, no tenemos muchas maneras de poder entender a qué hora van a ir llegando exactamente las olas. Y eso es un poco lo que estábamos hablando antes, que esta incertidumbre es la que también caracteriza todo el proceso que está pasando. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cómo es el proceso de llenado del vacío que deja una erupción en el subsuelo? ¿Hay algún desplazamiento de masa de algún material? La respuesta es que en efecto pasan cosas. A veces puede ser de que, claro, tú sueltas una cantidad de magma muy grande y entonces te queda un espacio vacío abajo, porque venía del subsuelo y tiene que salir. Si no hay una nueva inyección de magma, porque a veces ha habido nuevas inyecciones, entonces eso va a hacer de que todo el edificio que está arriba de pronto empiece como a colapsar parcialmente o completamente, depende de la situación, porque no tienes nada que está abajo que lo sustente, entonces se empieza a colapsar. Y se ha visto muchas veces que tiene grandes erupciones explosivas en algún momento y que después termina con un colapso y que la forma del volcán cambia completamente. Eso ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Ahora, también ha pasado otras veces, y por ejemplo lo vimos con el Cordón Cauye el año 2011, que después de una erupción grande que suelta una gran cantidad de magma, igual viene después una nueva inyección de magma y que ocupa el espacio que estaba antes. O también otras veces ha pasado que si bien eso no ocurre de inmediato, en el transcurso de los años, el magma empieza nuevamente a llegar y a almacenarse en un lugar, esperando su turno para poder salir a la superficie nuevamente en algún momento. El proceso interesante es que se llena todo esto y eso toma una escala de tiempo, pero después cómo subes desde, digamos, la cámara magmática hasta la superficie, cómo te abres camino, cómo encuentras por dónde subir, eso es otra escala de tiempo y a veces puede ser muy rápido, otras veces puede ser muy lento. Y eso es lo que no sabemos muy bien cómo funciona todavía porque hay que modelarlo mucho más, hay que entenderlo mucho mejor. Y ahí varios volcanes chilenos, de hecho, nos han demostrado que puede ser muchísimo más caótico de lo que uno pensaba. Es decir, que a veces el magma se puede demorar años en llegar a estar a 3 kilómetros de profundidad, pero se puede demorar horas en subir de los 3 kilómetros de profundidad hasta la superficie. A ese nivel de raro puede llegar a ser. Vamos con una pregunta más, por favor. ¿Podría impactar en el clima? Gran pregunta. La respuesta, de nuevo, es que no sabemos muy bien, porque no tenemos grandes mediciones. Ha habido estimaciones de que podría haber tenido, de que esto igual inyecta una cantidad de partículas importante en ciertas capas más altas de la atmósfera, y eso podría generar un leve enfriamiento, pero local, en la zona más localizada cerca de donde está Tonga, más que nada, no tanto como algo global. Entiendo de que según las estimaciones que ha hecho la gente, entiendo que esto es o sea que el Pinatubo en 1991 tuvo que haber sido de orden de unas 5 o 6 veces más grandes que esto, fácilmente. Y eso significa de que si ahí sí hubo un efecto en el clima, un leve enfriamiento global, este no debería dar para tanto porque no es tanta la cantidad de material que se ha lanzado hasta ahora. Entonces, posiblemente a nivel global no, quizás a nivel regional podría ser un poco, pero de nuevo está por verse y tenemos que ir sabiendo muy bien cómo va a evolucionar la situación.
esa es un poco la respuesta hasta el día de hoy, donde de nuevo no sabemos todo lo que ha pasado. Quiero cerrar este programa nuevamente hablando acerca de la impredictibilidad de algunas cosas. A veces cuesta predecir lo que va a pasar. Los volcanes en particular son sistemas muy complejos, que tienen una dinámica muy loca, muy loca, y que por lo tanto hay que aprender un poquito a convivir con ellos, obviamente, pero no es tan fácil, menos cuando pasan estas cosas. Nos recuerdan lo vulnerables que somos y nos recuerdan que lo que es fundamental es trabajar en reducir nuestros niveles de exposición frente a las erupciones y reducir nuestros niveles de vulnerabilidad, que no solamente son físicos, no solamente dependen de si construiste mejor o peor, o si tienes mejores barreras o peores barreras ante un tsunami, sino que también dependen de cómo socialmente estás parado. Si es que hay un gran nivel de vulnerabilidad en tu población o no, no da lo mismo si se le destruye la casa a alguien que no tiene nada más versus alguien que tiene como 10 casas más, no da lo mismo. Y por eso es importante considerar la vulnerabilidad cuando hablamos de riesgo, y por eso es tan importante gestionar bien el riesgo de desastre. Tenemos que hacer mucho más hacia adelante, mucho más. Y esta cosa que ha pasado ahora nos tiene que recordar de que las amenazas pueden venir de muchos lados distintos y que es importante también hacerse cargo un poco de eso. Así que quiero dejarlos con esa reflexión, con que el mundo nos sorprende siempre algo va a pasar. Y que tenemos que aprender a estar preparados con eso, porque no tenemos control sobre estos fenómenos, pero sí tenemos control en la manera en que nosotros vivimos como sociedad y cómo nos plantamos y cómo cómo respondemos y cómo hacemos todo. Aquí están nuestras redes sociales, estamos en todos lados, LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, obviamente nos pueden ver después en YouTube y escucharnos en SoundCloud o en Spotify. Así que les deseo un gran día y que tengan una gran semana, y nos estamos viendo ya en creo que el último capítulo antes del receso la próxima semana, así que así todo funciona. Un abrazo grande y que estén muy, pero muy bien.